pasa con el ayuno intermitente? Básicamente se trata de dejar al cuerpo sin comer en un periodo de tiempo determinado. En el periodo de tiempo donde no comemos, se le llama ayuno. En el periodo de tiempo donde comemos, se le llama ventana de alimentación. Es importante que consideren que no todos somos iguales y eso es lo que nos hace como seres humanos una completa riqueza como sociedad. No somos iguales, entonces ni tenemos los mismos fluidos corporales, ni el mismo tipo de sangre, ni las mismas emociones, ni los mismos pensamientos, ni el mismo sistema digestivo. Todos reaccionamos diferente, por lo tanto, la única manera en la que puedes saber si el ayuno es para ti es acompañándote de un profesional de la salud y considerando lo siguiente. Durante esa ventana de alimentación hay que comer de una manera muy sana, no alimentos procesados. Y durante la ventana donde ayunamos hay que respetar el ayuno. ¿Qué pasa aquí? Hay un pequeño estrés al cuerpo. Ese es el fundamento del ayuno. Vamos a estresarlo de una manera favorable para que él pueda regenerarse, autocurarse, producir información de sus células madre, volver a rejuvenecer, eliminar toxinas, sincronizarnos con nuestros ciclos circadianos. Pero no se utiliza el ayuno como una técnica para perder de peso. Hola, nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la ciencia, del arte, de la cultura, de la educación. Y en esta ocasión, muy complacidos y además muy agradecido por el tiempo que nos regala una mujer joven, brillante, en un tema que me parece que es trascendente para todos, porque se trata de la salud, particularmente de la alimentación. Patricia Pineda, bienvenida, Pati. Qué gusto y emoción también de tenerte. Te agradezco que nos permitas tener este programa y además compartirlo con toda la gente que tenemos a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas. Pati, pues tú estudiaste comunicación, hiciste una especialidad en humanidades, una maestría en publicidad, pero fundamentalmente y afortunadamente te dedicas, desde luego, a todo esto, pero enfocado en algo que creo que es muy importante para todas las personas, que es la sana alimentación. Platícanos un poco. Lo primero que te quiero preguntar, Pati, es que nos diga qué es la trofología, porque es un término para mí muy nuevo y quizás para mucha gente, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por eso. ¿Cómo ves? Muchísimas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo de que cada vez haya más espacios como estos, donde las personas podamos compartir lo que hacemos, lo que hemos aprendido, a lo que nos dedicamos. Ahorita que estabas haciendo una pequeña semblanza de lo que hago, me doy cuenta que hoy más que nunca soy comunicóloga, ¿no? A veces me dicen, creo que te equivocaste de profesión, pero no, creo que soy más comunicóloga que nunca, nada más que la comunicación la ejerzo a partir de una especialidad que, como tú dices, le dio un giro a toda mi vida, un giro a mi familia, un giro a mis seres queridos, a los que están cerca de mí, porque he tratado de empezar estos cambios de los que ahorita voy a platicarte primero con ellos, primero conmigo evidentemente, pero luego lo pude hacer con toda mi familia. Entonces, la especialidad que tú nombras, sí es un término medio raro. A veces cuando me presento y puedo ver a la gente en las caras que hacen cuando digo que soy trofóloga, es una cara así como, ¿qué término es este? Bueno, somos pocos trofólogos en México, pero afortunadamente está creciendo esta comunidad cada vez más, cosa que me alegra muchísimo tener cada vez más compañeros, gente que se instruye en esta especialidad, pues por amor a sí mismo, a su familia, para hacer cambios de hábito, experimentar mejores beneficios en su salud.
Y bueno, la trofología es una especialidad de la alimentación, del estudio de la alimentación. Y a lo que nos dedicamos los trofólogos es precisamente a compartir o enseñarle a las demás personas cómo puede elegir, seleccionar, combinar y cocinar sus ingredientes para obtener el máximo aprovechamiento. Entonces, básicamente lo que hacemos los trofólogos es primero un estudio del sistema digestivo ¿sabes cómo me gusta decirlo? Creo que si el cuerpo fuera un reino, el sistema digestivo sería su majestad. Entonces nos dedicamos al estudio completamente del sistema digestivo para poder entender cómo funciona lo que nos comemos dentro de él para que logramos aprovechar la máxima nutrición que hay en los alimentos, que muchas veces se pierde en lo que cocinamos, en cómo los almacenamos, en cómo masticamos. A veces no sabemos cómo hacer esto y entonces los nutrientes se van. Así que de una manera muy sencilla, eso hago, enseñarle a la gente la correcta selección y combinación de sus alimentos. También eres coach de hábitos y chef de ¿cómo se llama? De alimentación de plantas. De plantas, exactamente, sí. Sí. Y bueno, mira, yo te sigo mucho en redes sociales y creo que mucha gente te seguimos. Y pues tú publicas muchísimo y efectivamente tu carrera primaria, tu formación profesional de la comunicación, pues la ejerces muy bien y qué bueno que escogiste un área como es esta, ¿no? Lo de comer sanamente, lo de alimentarse bien, ¿no? Y entonces, bueno, sí, pero discúlpame. Perdón, es que te quisiera platicar, que a veces esto no lo puedo decir en mis redes porque pues es como algo personal, pero lo que en mí detonó dedicarme a esto, porque yo ejercía la comunicación, a mí me gustaba comunicación social, así que trabajé en esa parte antes de ser mamá. Pero a mí me decían, cuando seas mamá, tu vida va a cambiar radicalmente y a veces uno no dimensiona estas palabras cuando las escucha de otras mamás, ¿no? Pero en realidad así fue. Y yo me empecé a dedicar a esto porque cuando tuve a mi primer bebé, ella nació con un problema de intolerancias y alergias alimenticias muy fuertes. Y para mí fue un tema muy complicado comenzar a alimentar a mi hija. Y visité muchísimos pediatras, ya sabes, una mamá preocupada pues intentaba tener muchas opiniones que me ayudaran a entender qué estaba pasando con su sistema digestivo, porque no le caía bien ni siquiera mi leche, cosa que se me hacía rarísimo, ¿no? Que una hija no pudiera tomar la leche de su mamá. Y entonces la última solución que me dieron fue vacunarla durante más de 3 años, todos los días. Tenía yo que aplicarle una vacuna a ciertas horas. Llegó un momento de la vida de mi hija en la que ella solita se vacunaba. Y entonces yo dije, esto no es posible, esto no es vida, no puede ser que durante toda su infancia esté vacunándose contra alimentos que le causan intolerancia. Y entonces por esto comencé a estudiar, dije, creo que hay algo más que tener a mi hija medicada todo el tiempo. No creo en la medicación y respeto mucho las opiniones de todas las personas que nos escuchan y hoy comparten este podcast con nosotros, pero creo que no funciona la medicina si no hay buena alimentación. Y si la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Y yo lo comprobé con mi familia y entonces esta fue la motivación por la que yo empecé a estudiar. Y entonces, como tú dices, pues me hice coach en hábitos porque yo tenía que encontrar la manera en la que podía acompañar a los demás en un cambio de hábitos que yo había experimentado, porque después esto se volvió como de boca en boca y yo me la pasaba aconsejando a los demás y de repente esto ya se volvió algo profesional y comencé entonces a dar consultas, pero esta es como la historia de por qué empecé a dedicarme al tema de la alimentación. Muchas gracias por compartirnos esa historia que es muy personal, pero que es bien interesante conocerla, porque es también motivacional para mucha gente, ¿no? Que pudiera tener una experiencia similar. Te lo aprecio mucho. Pues mira, yo creo que en nuestro país uno de los problemas graves que tenemos es el de la salud pública. Concretamente en la obesidad, que desgraciadamente ocupamos un deshonroso primero y segundo lugar en obesidad infantil y en obesidad adulta.
Y yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos de quien debe de hacerlo en primer lugar, que es el gobierno, y, después, y los ciudadanos también, ¿no? Tú lo haces como ciudadana, haces mucha labor, lo haces como profesionista, como profesional de esto, y el gobierno ya está tomando algunas acciones que yo aprecio mucho, sobre todo que la parte fundamental es la educación. Y en la educación ya hemos tenido algunos cambios, una reforma importante en donde el plan de estudios se ha modificado para enfatizar en la buena alimentación. Y una materia en el currículum que entró en vigor en este periodo de vida saludable. Sí. Y otros esfuerzos que se han hecho de ponerle el etiquetado a los productos que encontramos en el súper, ¿no? Y en los mercados, en los establecimientos. Todo eso ayuda, pero la labor que tú haces a mí me parece que contribuye mucho también a esto. Y hay algunos, yo te quiero preguntar de algunos puntos en específico, porque no tenemos tanto tiempo. Tú eres una mujer muy ocupada y aquí en esta casa productora ya tienen también una agenda completa, pero para irnos así en puntos directos, porque hay algunos temas pues que hay mitos, ¿no? Que hay creencias que no son exactamente así, y yo a partir de que te he seguido, considero que eres muy estudiosa, porque tu información está basada en datos duros, me parece que es muy científica, y te quiero preguntar, por ejemplo, el primer punto, y que está muy de moda, porque como que hay cosas que de pronto se ponen de moda, ¿no? Se corre la voz entre todos, el del ayuno intermitente. Platícanos de ese tema. Tienes toda la razón del mundo. Hay cosas que se ponen de moda y entonces hay que estudiarlas. Para empezar, siempre que quieran poner en práctica alguna moda como esta, que en este momento se llama moda, sin embargo no es así. El ayuno intermitente es una técnica de curación milenaria. O sea, se hacía con fines religiosos, con fines curativos, con fines para acompañar meditaciones. Esta es una técnica milenaria. Simplemente ahorita está teniendo un auge muy importante y de repente la gente quiere utilizarla como una técnica para bajar de peso. Mi sugerencia es que siempre que vayan a implementar cualquier técnica que tenga que ver directamente con su salud, siempre investiguen si ustedes son candidatos a hacerla. ¿Qué es lo que pasa con el ayuno intermitente? Básicamente se trata de dejar al cuerpo sin comer en un periodo de tiempo determinado. En el periodo de tiempo donde no comemos, se le llama ayuno. En el periodo de tiempo donde comemos, se le llama ventana de alimentación. Es importante que consideren que no todos somos iguales y eso es lo que nos hace como seres humanos una completa riqueza como sociedad. No somos iguales, entonces ni tenemos los mismos fluidos corporales, ni el mismo tipo de sangre, ni las mismas emociones, ni los mismos pensamientos, ni el mismo sistema digestivo. Todos reaccionamos diferente, por lo tanto, la única manera en la que puedes saber si el ayuno es para ti es acompañándote de un profesional de la salud y considerando lo siguiente. Durante esa ventana de alimentación hay que comer de una manera muy sana, no alimentos procesados. Y durante la ventana donde ayunamos hay que respetar el ayuno. ¿Qué pasa aquí? Hay un pequeño estrés al cuerpo. Ese es el fundamento del ayuno. Vamos a estresarlo de una manera favorable para que él pueda regenerarse, autocurarse, producir información de sus células madre, volver a rejuvenecer, eliminar toxinas, sincronizarnos con nuestros ciclos circadianos. Pero no se utiliza el ayuno como una técnica para perder de peso. Quien lo ve así no ha entendido el fundamento del ayuno. El ayuno es un estilo de vida y solamente puedes saber si es para ti guiándote por un profesional y conociendo muy bien el fundamento, qué se come en la ventana de alimentación, qué no se debe comer, cómo se rompe el ayuno. Todo esto necesita una preparación previa y tú necesitas considerar no ser prediabético, no ser diabético, no tener obesidad mórbida, por ejemplo, hipertensión, síndrome metabólico, estar en un buen estado de salud y sobre todo, este punto es el más importante, no estar bajo situaciones de estrés.
De lo contrario, estresar al cuerpo un poquito más con ayuno intermitente no te va a dar buenos resultados. La idea es que si tú lo practicas, te quedes en este estilo de vida. Yo siempre digo que en un largo o mediano plazo todos vamos a volver al ayuno intermitente como se hacía anteriormente, pero para ello necesitas dejar de lado que es una técnica para bajar de peso, porque esto no es cierto, o que te puedes dar atracones en tu ventana de alimentación, porque esto tampoco te va a traer buenos resultados. La idea es que consideres que es un estilo de vida que regenera el organismo, que te ayuda a mantenerte depurado, que ayuda a utilizar tu grasa como fuente de energía y que te rejuvenece. Pero hay que hacerlo con un profesional de la salud. Muy bien, muy interesante. Y ahora platícanos de otra que he escuchado mucho, que es el vinagre de manzana. Claro, sí. Bueno, el vinagre de manzana también tiene ahorita como su momento, o sea, hay varias cositas que están poniéndose como de moda. Ahora, el vinagre de manzana, ¿qué hace? Dos funciones, principalmente. Nos da saciedad y nos permite controlar nuestros tiempos de ingesta de comida. Por otro lado, también nos permite mantener un pH correcto en nuestro estómago. Esto nos permite tener mejores momentos de digestión, digerir con más eficiencia, pero también se necesitan ciertas consideraciones para beber este vinagre. No es recomendable que beban cualquier vinagre, sobre todo el que está en los centros comerciales convencionales, donde hay vinagres convencionales. Esto no es el que se recomienda para estos beneficios. Si nosotros queremos tener vinagre de manzana de buena fuente, debe ser orgánico y debe decir con el cultivo madre. ¿Esto qué quiere decir? Que contiene fermentados, que al final es lo que le da toda su potencia en beneficios al vinagre. Si ustedes lo ven, un vinagre de manzana debe decir en su etiqueta, vinagre de manzana orgánico con el cultivo madre. Y si se van al fondo de la botella, van a ver ahí flotando pequeñas partículas que pueden dar desconfianza. Sin embargo, esto nos habla de un muy buen vinagre que contiene fermentados, que va a servir como un simbiótico dentro de nuestra flora intestinal. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar alimentando nuestras bacterias benéficas. Así que tiene estos beneficios, pero lo ideal es encontrarlo con estas características. Otra consideración importante es que si ustedes quieren comenzar a tomar vinagre, nunca lo tomen por periodos largos. Siempre tómenlo por un periodo de un mes, descansen para que el cuerpo no se cicle, para que ustedes potencien sus beneficios. Y muy importante que este vinagre siempre se beba diluido. Los vinagres jamás se beben solos, se bebe diluido y yo sugiero hacerlo con popote para cuidar el esmalte de sus dientes. Muchas gracias, Pati. Ahora te quiero preguntar de un producto que ha sido un tanto satanizado, el huevo. ¿Es bueno o es malo? Platícanos. Creo que esta es de las preguntas más interesantes en el tema de la alimentación, porque al principio empezaste diciendo que hay mitos, y es justo a lo que me dedico. Básicamente, el 90% de mi tiempo me lo paso desmitificando cosas en que yo creía que cuando llegó esta información a mí dije, no me la puedo quedar, la tengo que compartir con los que más pueda. El huevo es un alimento preciado, se considera la proteína perfecta, contiene todos los aminoácidos que necesitamos. Si nosotros quisiéramos entender esto de una manera muy sencilla, los aminoácidos son las pequeñas unidades en las que se descompone una proteína. Nosotros estamos hechos de proteína. Básicamente, para poder estar vivos, todos los días generamos proteínas. Entonces, si nosotros adquirimos esta proteína perfecta, que además es baja en grasa, baja en colesterol, ahorita voy a explicar por qué, porque básicamente por esto satanizaron a este pobre alimento. Y además nos da mucha energía y contiene vitamina B12, que es necesaria para nosotros y básicamente la mejor fuente de proteína que podemos tener. Entonces, más allá de consumir un licuado de proteína, que veo a mucha gente comiendo estos polvos procesados, no hay nada como hacerse un buen huevo revuelto con vegetales, y este es un desayuno súper completo. Nos da saciedad, proteínas, grasas, y nos deja llenos de energía y con materia prima para que el cuerpo pueda seguir construyendo proteínas. ¿Por qué se satanizó? Porque hubo una campaña por ahí de 1970 más o menos, donde se consideró que el colesterol venía principalmente de la proteína animal. Si bien es cierto, en los alimentos el colesterol sí viene de la proteína animal. El colesterol es parte de los seres
vivos, a excepción de las plantas. Las plantas no producen colesterol, pero la proteína animal sí, nosotros también. Pero se estuvo dando un enfoque equivocado al colesterol. El colesterol es una materia vital para nosotros. Si no fuera vital, el cuerpo no la produciría y el cuerpo produce el colesterol. A partir de esta sustancia, el cuerpo repara muchas cosas, entre ellas procesos de inflamación. Entonces, diario necesitamos colesterol. Lo que nunca nos dijeron es que el hígado siempre determina cuánto colesterol necesita el cuerpo. Y si tú le das colesterol a partir de la comida, entonces el cuerpo se autorregula y produce menos colesterol. Si nosotros no le damos colesterol al cuerpo a través de la comida, el cuerpo de todas maneras lo va a producir. Entonces, no le tengan miedo al colesterol del huevo, ténganle miedo al de las cosas fritas, al del exceso de grasa vegetal, ahí sí puede causar un problema. Pero cuando nosotros consumimos el colesterol del huevo, es un colesterol tan bueno que el cuerpo regula su producción y no nos vamos a pasar de colesterol, vamos a tener el que necesitamos. Pero es muy importante cambiar el enfoque. El colesterol es una materia de construcción prima del cuerpo, la necesitamos. El problema es cuando nuestro colesterol se oxida. Ese es el problema. Pero el que viene del huevo, ustedes cómanlo con confianza. 4, 3 veces a la semana hay una muy buena ingesta de proteína a través del huevo. Bueno, y ahora que te quiero preguntar de un producto que es muy polémico, porque por un lado tiene muchísimos seguidores en el mundo, y soy uno de ellos, pero se escuchan cosas muy buenas y también malas de la cafeína. Del café, platícanos del café. Bueno, con esto hay muchas opiniones encontradas. Hay incluso autores que dicen que ahí hay una buena fuente de antioxidantes. Yo, el pequeño detallito que le veo a la cafeína es que es una sustancia adictiva, comprobado. Entonces, para mí algo que manipula tu voluntad al grado de no saber si te detienes a consumirlo o no, para mí ya no es bueno. Y la otra cosa es la relación que tiene la cafeína con alterar el sistema nervioso. Mira, de por sí, la enfermedad de este siglo que le antecede a la obesidad es el estrés. El estrés es la enfermedad de este siglo y un día ojalá volvamos tú y yo a estar en un podcast solo para hablar del estrés. Me encantaría, porque esa es la madre de los padecimientos. Esa ansiedad, ese estado de todo el tiempo estar en modo lucha o huida. Es un tema muy extenso. Pero la cafeína le suma a nuestro sistema nervioso mucha aceleración. Y si de por sí ya vivimos en un mundo acelerado, donde hay que tener todo el tiempo muchísimo pues estrés, situaciones que nos estresan, estamos todo el tiempo frente a elementos que disparan el sistema nervioso central. Entonces todavía sumarle cafeína pues no es algo muy bueno. La cafeína interfiere con la cantidad de cortisol que producimos y el cortisol es la hormona reina del estrés. Es la hormona que se produce de manera natural cuando nos vemos ante una situación estresante. Entonces, esos son mis puntos, que es adictiva, que le suma más todavía un elemento estresor a nuestro sistema nervioso, que además es como un diurético, quiere decir que nos deshidrata. Entonces, cuando entra al cuerpo, el cuerpo lo reconoce como algo tóxico y entonces comienza a sacarlo a través de agua y entonces quedamos deshidratados de órganos vitales. Entonces son ciertos así detallitos que no me encantan de la cafeína. Sin embargo, no es que esté del todo negada. Yo no la consumo y fui una consumidora, o sea, tomé demasiado café. Y cuando experimenté el cambio de dejarlo, algo que no creía, dije, vale la pena, conviene. Pero si ustedes quieren seguir tomándolo, lo ideal es no excederse de una taza y que sea un café orgánico. Y yo creo que el problema en cualquier tipo de alimento radica en el exceso. Entonces tampoco pasarnos de café y no ser tan radical si es una bebida que te encanta y sigues disfrutando. Bueno, y del arroz blanco, ¿qué nos puedes decir? Otro producto también que tiene ahí detalles, ¿no? Sí. El arroz blanco para mí es un tema complicado porque el arroz blanco equivale a comernos un pan. A veces la gente dice, ¿cómo crees? Es lo que le daba a mis hijos y además acá somos muy arroceros. Bueno, en realidad los cereales deberían ocupar el 25% del total de nuestra dieta. Deberíamos darle prioridad a vegetales, prioridad a nuestra proteína, prioridad a nuestras grasas y los cereales vendrían ocupando un 25%. En realidad lo que propongo es una dieta
ancestral, como comían nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, algo con menos cereales. El problema con el arroz blanco es que ya fue refinado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un cereal, un granito de arroz, tiene 3 partes, lo componen 3 partes que lo hacen un cereal entero. Cuando la industria alimenticia lo procesa para su venta con fines de que dure más su vida de anaquel, pues le quita 2 de estos 3 elementos al cereal o al granito, y entonces ya nos queda el arroz blanco, a diferencia del arroz integral, que sigue estando con sus 3 fuentes, con sus 3 partecitas del grano. Yo sugiero que en lugar de blanco consuman el arroz integral, porque el blanco, repito, ya fue separado de las 3 partes que lo integran. Por lo tanto, nos estamos comiendo solo el almidón, y el almidón representa el azúcar de los cereales. Y exceso de almidón es igual a exceso de grasa en el cuerpo. Cuando entra esta cantidad de cereal, que generalmente nos comemos una taza o más de una taza, entonces esto el cuerpo lo metaboliza, quiere decir, lo sintetiza directamente en azúcar. Y exceso de azúcar es igual a llantitas en el abdomen, en las chaparreras, es igual a acumulación de grasa. Si van a elegir un arroz, lo ideal es que sea integral, es decir, con todas las partes que componen al grano, al cereal de arroz. Pati, me di cuenta también que estás haciendo, no sé desde cuándo, platícanos, alimentación para niños con discapacidad. Se me hace muy interesante y muy importante también. Platícanos de eso, ¿no? Porque es importante. De hecho, tengo el honor de voy a hacer una entrevista con la, fue directora del área de alimentación y pediatría de discapacidad del Teletón Puebla, y ella es una eminencia con la que empecé a compartir de manera muy, muy casual, no pláticas formales sobre la alimentación, porque yo estaba descubriendo justo esto con mis hijas, con mis hijos. Entonces, cuando yo empecé a ver los cambios al quitar alimentos procesados de la dieta de mis hijos con un rendimiento normal, y empecé a ver estos cambios, dije, esto es maravilloso, y entonces empezaron a acercarse a mí mamás con niños con autismo. No he tratado niños con discapacidad o alguna otro padecimiento, pero sí he acompañado en sus dietas a los niños con autismo, problemas de conducta, con síndrome de Asperger, y ha sido interesantísimo poder notar los cambios a partir de una dieta un poquito más alta en grasas, porque la grasa es un macronutriente, un nutriente que necesita nuestro cerebro, y entonces ha sido interesante. De repente cambiamos su dieta, quitamos alimentos procesados, es decir, quitamos lácteos, embutidos, enlatados, refrescos, azúcar, y de repente el niño comienza a dormir bien, a necesitar menos medicamento, a tener mejores periodos de concentración, cambios increíbles. Y la alimentación, para mí, cada día compruebo, sigue siendo la mejor fuente de curación que los seres humanos podemos experimentar. Es que fíjate que creo yo que el problema está en la educación, en la falta de conocimiento. Yo creo que si las personas conociéramos a una edad temprana, estoy hablando de niños de educación básica, lo importante que es alimentarse sanamente, tendríamos una vida mucho mejor en la edad adulta. Claro. Y además, creo que contribuiríamos a mejorar la salud pública del país, porque el problema que tenemos, ya hablábamos al principio, de obesidad, tanto infantil como adulta, es un problema, todos sabemos, que genera otro tipo de enfermedades degenerativas. Claro. Hipertensión, diabetes, etcétera, todas las enfermedades que se derivan de la obesidad. Y eso le cuesta al Estado mexicano, le cuesta muchísimo, porque pues son enfermedades que tienen que atenderse durante muchos años, y sí, es un costo altísimo. Pero la clave está en la educación. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a comer sanamente, a dejar atrás los refrescos embotellados, la comida chatarra, y les damos esta educación, creo que estamos contribuyendo para tener un mejor país. Por eso me parece bien importante lo que tú haces y que lo compartas, porque te veo mucho en redes sociales. Gracias.
que estás bien activa, y yo te lo aprecio mucho eso como ciudadano, y por eso te quise invitar para que también contribuyamos un poco en la difusión, ¿no? Ir creciendo esta comunidad de gente que quiere comer sanamente, saludablemente, y ayudar a su familia, a sus amigos, a toda la gente como tú lo haces, ¿no? Platícanos un poco de los libros que has publicado, porque ya me lo vamos a terminar, pero nos vamos a quedar pendiente con el tema del estrés. Pero platícanos Claro, de los libros que has publicado. no, son recetarios y son guías de alimentación. He publicado recetarios de smoothies, hay un recetario familiar y 2 guías de alimentación. Estas 2 guías consisten en saber qué tiene que haber en tu alacena para que puedas saber con qué ingredientes puedes cocinar. Y saber, por ejemplo, está la guía infantil y la guía familiar. La guía familiar es para niños de 2 años hasta adultos mayores. Todos pueden hacer la inclusión de estos hábitos en familia. Desde lo que hay que comprar, cómo almacenar, cómo cocinarlo y un menú recomendado. Trae más de 45 recetas cada uno. Y la otra es solamente una guía de alimentación infantil. Aquí puedes encontrar qué necesita de cada grupo alimenticio tu hijo según su edad, así como armarles menús, cómo armar la lonchera saludable, opciones de qué enviarle de lunch, qué darle de desayunar, qué ofrecerle de cenar, cómo elijo los ingredientes. Y todos estos recetarios o guías están disponibles en PDF digital que se envía directamente a sus correos electrónicos y ha sido algo increíble para mí. Se han vendido más de lo que yo me hubiera imaginado y la gente me comparte sus experiencias, el cambio de decir, jamás pensábamos que estuviéramos haciendo una dieta, porque esta no es la idea. La palabra dieta es todo lo que ponemos en nuestro plato, no es ningún régimen, no es ningún castigo y estos son como nuevos enfoques también de volver a explicar conceptos. Lo más importante, ya lo dijiste tú, se trata de educación. Si nosotros nos fuéramos a describir la palabra doctor en su origen, en su antiguo griego, doctor significaba educar. Y básicamente nosotros ahora vamos con un doctor a que nos prescriba medicamento. Yo lo que hago es todo lo contrario. Le explico qué necesita hacer o qué necesita conocer de su cuerpo para que tome las riendas de su salud. Porque la salud nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces nos necesitamos informar, como tú dices, nos necesitamos incluso reeducar sobre muchos conceptos. Y una vez que tomemos la decisión de reeducarnos y entender, lo de la alimentación va a ser pan comido. Si tú le dices a tu hijo, a lo mejor no necesitas decirle, come sanamente, más bien necesitas explicarle qué pasa cada vez que él se come una manzana, él lo va a entender. Y lo va a entender muchísimo mejor que nosotros si habremos dejado en ellos la semilla de tomar mejores elecciones. Al final, en el mundo habrá refresco y habrá agua natural, habrá comida chatarra y habrá verduras, pero habremos hecho un buen trabajo cuando cada uno de nuestros hijos o de nuestros niños sepa qué elegir para que le haga mejor. Yo, por ejemplo, cuando voy a fiestas infantiles, me dicen mis hijos, pero mamá, habrá dulces, habrá golosinas, y la idea es cambiar el enfoque. Sí habrá dulces, sí habrá golosinas, pero venimos a una fiesta a disfrutar con el cumpleañero. Vienes a tener energía para brincar en los columpios, para brincar, disfrutar del show, si es que hay payasos. A eso venimos. Entonces, cuando cambiamos el enfoque, ellos mismos dejan de tomar esas decisiones equivocadas y eligen mejor. Al final, eso es lo que más me gusta, como dejar esta semilla de cómo puedo elegir mejor un alimento. Pues te felicito nuevamente, Pati, y dinos cuáles son tus redes sociales para los que nos vayan a ver este podcast o escuchar en las diferentes plataformas. Menciónalas, por favor. Muchísimas gracias. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda, mi nombre, Patricia Pineda, Cocina Saludable. Así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y si quieren disfrutar de pláticas gratuitas que doy todos los lunes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, pueden unirse a mi grupo privado de Facebook, Cocina Saludable. Y ahí pueden ver todo el contenido que se ha quedado guardado y pláticas nuevas todos los lunes. Pues muchísimas gracias nuevamente, Pati, por tu tiempo y por compartir esto. Y nos vamos a quedar pendiente para otra conversación. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí. Con mucho gusto, yo encantada, gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos. Esto es Trascendente. Nos vemos en la próxima.